Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches ya a esta altura, pasadas 7 minutos de las 6 de la tarde. Bienvenidos a este primer webinar organizado por Mayorano y compañía, Corredores de Bolsa. Nos acompaña Valentina Mayorano. Valentina, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Buenas Juanchi? Bien, ¿y tardes, tú? noches para vos. Igualmente. Y nos acompaña el economista Aldo Lema. Hola Juanchi, ¿Cómo andás, hola Aldo? ¿Cómo Valentina, estás, Ala? muy bien, ¿ustedes? Bueno, primero que nada, al final de este webinar y de esta charla, vamos a habilitar y admitir varias preguntas de los que nos están viendo y escuchando en este momento. Así que ya les vamos alertando de esto para que con tiempo puedan ir pensando sus preguntas y cualquier duda o pregunta que tengan, la plantean, que nosotros después se la vamos a transferir, ya sea para Aldo o para Valentina, a quien corresponda, a quien le caiga mejor la pregunta. Vamos a hablar de las inversiones, ¿no? De los inversores, de los desafíos para los inversores en estos tiempos, ¿no? Sobre todo a partir de lo que pasó en marzo del año pasado con la pandemia. Así que vamos a arrancar contigo, Aldo, si te parece, para ver un Bien. poco cuáles son los riesgos, los desafíos, ¿no? Del inversor, de los inversores en estos tiempos. Bueno, yo pondría primero un marco general que tiene que ver con después de la crisis, después de la pandemia, que obviamente todavía no ha terminado y que tiene secuelas e impactos significativos, cuánto ha cambiado el mundo desde el punto de vista económico y sus consecuencias desde el punto de vista de las inversiones. Eso me parece importante, ese marco general. Y destacaría que hay algunas tendencias que venían de antemano en materia económica a nivel global. Hoy vamos a hablar de inversiones con una perspectiva más de diversificación en el mundo y por eso es importante ver esas tendencias que se han acentuado o incluso catalizado por la crisis. Una primera que estuvo en discusión es, bueno, la globalización, que venía en debate de los años anteriores por la guerra comercial de Estados Unidos con China, el rol de Trump. Esa globalización, lo que pasó, lo ponen en entredicho. Algunos decían, bueno, ahora va a haber menos movilidad en las personas, ahora va a haber menos movilidad, digamos, en algunas actividades, etc. Sin embargo, parecería que la crisis catalizó o acentuó una tendencia a una globalización incluso mayor a través de la exportación de servicios, etcétera, que tiene consecuencias, por ejemplo, en los sectores más dinámicos o en el aumento en la productividad a nivel mundial que esto genera. Y, Sí. por supuesto, en el comportamiento, por ejemplo, de la renta variable, de las acciones, de las bolsas. Se ha catalizado un poco esa tendencia a esta cuarta revolución industrial. Quizás era el aumento de productividad que el mundo estaba necesitando y que no había tenido durante las décadas anteriores. Y aumentos de productividad se traducen en desempeños bursátiles, se traduce en desempeño de algunas regiones versus otras, se traduce evidentemente en la irrupción de nuevas empresas y nuevas alternativas de inversión. Yo creo que eso ha sido un fenómeno que la crisis acentuó. También acentuó la crisis la caída secular de las tasas de interés en términos reales. Es decir, hoy estamos obviamente discutiendo si en algún momento las tasas se van a normalizar o no, pero creo que hay menos debate respecto a que con las tasas de interés que vamos a emerger, incluso en un proceso de normalización de la Reserva Federal, van a ser más bajas de las que hemos visto en las décadas anteriores. Eso también condiciona las inversiones, condiciona nuestras carteras a la larga, probablemente las rentabilidades en la renta fija, en los instrumentos con menos riesgo, van a ser en los próximos 10 años menores. Y para concluir y redondear un poco esas grandes tendencias, hay otra que está vinculada con el tema también de las tasas de interés, que puede ser causa de tasas de interés más bajas, que es lo que pasa en materia demográfica. O sea, claramente, a pesar de que irrumpió una pandemia, a pesar de que nos sentimos todos un poco más nerviosos porque obviamente este fenómeno no lo teníamos en el radar, el fenómeno de que pudiera aparecer una pandemia, en definitiva, el cambio tecnológico que la propia pandemia revela, por ejemplo, en la capacidad de desarrollar vacunas muy rápidamente, si es que hay algo, es que ratifica perspectivas demográficas de expectativas de vida mayores. Y eso influye, por supuesto, que también en lo que puede estar ocurriendo con tasas de interés más bajas, porque el mundo ahorra, ciertas regiones ahorran en términos históricos más de lo que ahorraban en el pasado. Y adicionalmente condiciona, por supuesto, las necesidades de complementar, dadas esas expectativas de vida,
lo que nosotros tenemos como ingresos pensado para un retiro, para una jubilación, con el ahorro voluntario. Entonces yo diría que esos fenómenos que estaban latentes o desarrollándose previamente, me parece que se acentuaron y esta nueva normalidad en estos temas es parecida a la anterior, pero acentuada en algún sentido. Está bien, eso último que dijiste está bueno, ¿no? O sea, la pandemia no cambió la expectativa de vida a la alta, ¿no? A la alza. Así es. Y hoy día también acá en Uruguay estamos discutiendo, ¿no? Reformas previsionales, reformar nuestro sistema. Estamos viendo cómo se manejan otros sistemas, por ejemplo Holanda con el ahorro voluntario. Y capaz que este contexto que hiciste, en términos más macro, le voy a pasar ahora la pelota, la de Suárez, la que ayer fue gol, porque ya veníamos de una sequía importante, para ver cómo se traduce, ¿no? Estas tendencias macros a, por ejemplo, a constituir un patrimonio, ¿no? Y la necesidad de buscar en el ahorro una posibilidad para, en el largo plazo, uno mejorar sus rentas. Exactamente. Un poco a raíz de todos estos cambios que estuvo mencionando Aldo, digo, hemos vivido, seguimos viviendo muchos cambios en distintos aspectos de nuestras vidas y por ende también en lo que son nuestras finanzas y en la forma en que nosotros pensamos a las inversiones y cómo tenemos que llevarlas a cabo. Como decíamos, hoy las tasas de interés son muy bajas, probablemente permanezcan relativamente bajas en comparación con décadas anteriores. Lo que pasaba de repente con nuestros padres o nuestros abuelos, que de repente poniendo sus ahorros en un depósito a plazo fijo en un banco o comprando unos pocos bonos, tenían unas rentabilidades que les ayudaban a tener un nivel de vida de mejor calidad. Pero eso hoy no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar acciones. O sea, no es que es malo, sino tenemos que cambiar la forma en cómo invertimos. Y acá entra un poco en juego el rol que tenemos nosotros los asesores de inversiones. Tenemos esta tarea de, bueno, un poco reeducar, reorientar y acompañar a nuestros clientes en este proceso de ver a las inversiones como una herramienta y como una herramienta y es un elemento para poder tener mayor bienestar en el futuro, mayor bienestar financiero, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos acá es como fomentar o promover 3 conductas que tiene que tener un inversor para tener éxito en el proceso de inversión. Una, como bien dijeron ustedes dos, es ahorrar. El ahorro es fundamental. Y el ahorro de lo que podamos. Muchas personas piensan que porque no tienen mucha capacidad de ahorro, tienen un capital muy pequeño, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué hago con esto? No voy a lograr mucho. Pero cuando nosotros arrancamos con algo y a lo largo de los años vamos haciendo contribuciones y eso lo invertimos adecuadamente, en el largo plazo, eso se va a transformar en un patrimonio que te va a permitir... De a poco se empieza. Es eso. Nunca hay que menospreciar lo que cada uno pueda, obviamente con disciplina, ¿no? Y constancia. Eso es clave. Eso sí que es clave. Pero eso es fundamental para que vos en el largo plazo puedas lograr eso como un mayor bienestar. Y está todo este tema además de esto, del aumento de esperanza de vida. Digo, cada vez vivimos más y entonces cada vez vamos a necesitar más para poder financiar esos años en los que dejamos de trabajar y son unos cuantos. La segunda conducta que buscamos nosotros fomentar es no solo ahorrar. Tan importante como ahorrar es invertir esos ahorros. Hay una especie de, yo siempre digo, hay un costo que nadie ve, que es el de yo tengo mis ahorros, mis pesos, mis dólares y no los invierto, los dejo como están. Y eso tiene un costo, el costo de la inflación. Vos ahí vas perdiendo poder adquisitivo y con los años ese ahorro que tenías cada vez te va a permitir consumir menos bienes y servicios. Es como un lucro cesante de alguna manera, claro, ¿no? Uno tiene ahí dormidito. Hay gente que porque le tiene un poco de miedo a las inversiones fundamentalmente muchas veces por desconocimiento, o de repente hubo alguna mala experiencia como en la familia, pero es un costo muy alto que está pagando el que no invierte sus ahorros. Entonces, dentro de esto invertir es la importancia, dentro de esto la importancia de invertir es invertir, pero además también invertir
pensando en objetivos. Muchas veces la gente se nos acerca y nos dice, no, en realidad yo no sé mucho lo que quiero, pero vos entrás a tener ese diálogo con el cliente y empezás a encontrar que de repente me dice, no, de repente yo hoy no necesito nada, pero quiero generar algo para mi futuro. Perfecto, ahí encontramos una necesidad. Vos querés tener de repente una mejor calidad de vida en el futuro o tener una posibilidad de comprarte una casa, entonces empezás con una necesidad, esa necesidad te determina también el horizonte de tiempo que puede llegar a tener esa inversión, es decir, cuánto tiempo vos crees que no vas a usar ese dinero y que lo puedes mantener invertido. Y después también la tolerancia al riesgo que tiene un cliente, que eso es cuánto una persona puede o cómo puede navegar una persona las fluctuaciones que tienen los mercados financieros. Si es una persona muy nerviosa o dice, bueno, yo sé que esto puede pasar. Eso lo vamos a aplicar ahora Sí, en un rato mejor, ¿no? Y es muy importante vinculado con lo que hablábamos previamente de la expectativa de vida, que para estructurar esas inversiones hoy, pensando en que las tasas de interés son más bajas, la posibilidad de aprovechar en el largo plazo, por ejemplo, cómo maduran inversiones en renta variable, bursátiles, que tienen una estructura diversificada, la propia expectativa de vida mayor permite, digamos, que emerjan ese largo plazo que antes, por ejemplo, uno decía, bueno, no, pero si yo yo tengo 60 años, por decir algo, y entonces me voy a retirar en forma inminente, estoy cerca de retirarme. La verdad que hoy una persona se retira a los 65 y su expectativa de vida es de otros 20 años. Y entonces, lo que en el pasado, porque las tasas de interés eran altas o porque la expectativa de vida era menor, condicionaba invertir más en renta fija, incluso a los 60 o 65 años, ahora se abre incluso en ese grupo etario. En ese umbral ahí se abre una perspectiva un poco más larga por el mismo tema de la expectativa de vida aumentada. Claro. Bueno, y en función de esto que te digo, qué es lo que busca uno, qué horizonte de tiempo tiene, qué tolerancia, es que ahí después se termina armando, es el portafolio diversificado que va a tener distintas proporciones de acciones o de renta fija en función de el perfil que tenga ese cliente. Y yendo a la tercera conducta, lo que nosotros insistimos mucho es la importancia de pensar en el largo plazo. El tiempo juega muy a favor en las inversiones y nosotros sostenemos 5 principios básicos cuando hablamos de largo plazo. Primero, la constitución de un patrimonio lleva tiempo. Hablo de un patrimonio, no importa el tamaño del patrimonio, pero es lo que decíamos hoy, ¿viste? Que lo que tengas ahorrado, empezá con eso. Cuando te sobre algo, contribuí, hacé contribuciones, porque eso es lo que con muchos años después vas a lograr tener un patrimonio extra que te va a ayudar a pasar mejor tus, de repente, años de jubilación. Segundo principio, la volatilidad en los mercados es normal. Los mercados tienen alzas y bajas y se van alternando así. La buena noticia de esto es que los mercados pasan más tiempo al alza que a la baja. Entonces, cuando uno entra y permanece, las ganancias a largo plazo bueno, lo vamos a ver ahora, están a la vista. Está bueno eso que decís, porque es un poco eso que hablabas de la tolerancia al riesgo, ¿no? Acá tenés una respuesta, ¿no? A ese riesgo, es decir, más allá de tu tolerancia, está prácticamente constituido que en el largo plazo, ¿no? Ese riesgo en realidad es alcista. O sea, los mercados pueden subir y bajar, pero en el largo plazo... Claro. O sea, en el largo plazo, al final, el tener posiciones más riesgosas se remunera con una rentabilidad mayor. Cuando estamos hablando siempre de carteras diversificadas. No estamos pensando acá en un instrumento de una acción específica, sino una cartera diversificada. Lo que sabemos de décadas de datos disponibles es que la renta variable, las bolsas en su diversificación bien amplia, tienen volatilidad, tienen alta variabilidad, tienen riesgo, por lo tanto. Pero ese riesgo se recompensa a la larga con una mayor rentabilidad respecto a la renta fija. Es que, mirá, si ponemos la gráfica y la vemos, ¿no? Que Valentina lo va a poder explicar mejor, ¿qué es eso, por ejemplo? Bueno, esto es un poco lo que queremos es... poner un poco de racionalidad a las cosas. Buscamos eso. Son datos del índice Standard & Poor's 500, es un índice que refleja las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con datos desde 1929 hasta 2020, o sea,
casi 100 años. Y lo que nos dice esto es que en promedio las caídas de mercado, lo que llaman bear markets en finanzas, Sí. en promedio han sido en este periodo de tiempo de un 37% y esas caídas han durado en promedio 20 meses, o sea, más o menos un año y medio. Mercados bajistas. Mercados Mercado a la bajista. baja, Bien. perdón, yo a veces no aclaro. Pero después vienen los mercados al alza, lo que llamamos bull markets. En promedio, los mercados al alza han tenido crecimientos de casi un 160% y duraciones de 52 meses, que son un poco más de 4 años. ¿Qué queremos decir? Sí, te puede... Que los alcistas le ganan a los bajistas. Los alcistas ¿no? le ganan. Y sí, vino una pandemia, se desplomaron los mercados en marzo del año pasado y se recuperaron. La mayor parte del tiempo los mercados crecen. Y un Y detalle. eso refuerza, perdón Aldo, y eso refuerza un poco esa teoría de las contribuciones. Lo importante que es hacer contribuciones a tu portafolio, porque como los mercados van creciendo, esas contribuciones que tú vas haciendo van acompañando ese crecimiento. No, y un detalle que no es menor es que esas recuperaciones muchas veces son muy rápidas. Marzo del 2020 es un ejemplo bien claro de que el no haber permanecido invertido, al final, inmediatamente lo que provocó fue, se produjo la recuperación y en esa recuperación el inversionista no estaba si salió en el pánico. Y ahí va, creo, también el punto de Valentina, a esperar, a Claro. ser paciente, a manejarse, digamos, con disciplina, a no salir, digamos, Evitar lo que ustedes llaman precipitadamente. el activismo, ¿no? Exacto. Que querer ganarle al mercado y contra la actitud de ser paciente, la virtud de una pacienta. Ser pasivo ¿no? y paciente. Exactamente. Sí. eso Estar mismo. fuera de esos momentos donde Claro. se producen las recuperaciones, estar fuera de eso tiene un costo enorme en términos de la Está bien. rentabilidad de largo plazo. Está bien. Bueno, y esa gráfica Está, complementando un poco, lo que estamos hablando. este es cómo evolucionó ese mismo índice Standard & Poor's 500 en ese mismo periodo de tiempo, desde 1929 hasta la fecha. O sea, ese Y es el que mercado ven- creciendo, básicamente. Claro, Así es. ¿No? tenés todas esas, hubo muchas crisis, muchas caídas, pero Claro. la tendencia creo que es Está clara. bien, es clarísima, sí. ¿Está? Bueno, entonces, mencionamos como principios la constitución de un patrimonio lleva tiempo, la volatilidad es normal, tenemos que evitar las emociones y un poco de eso es un poco lo que nosotros buscamos con esto. Es muy difícil ser racional muchas veces cuando se trata de nuestras inversiones, nuestra plata, pero tenemos que evitarlas, porque es lo que decimos, es muy difícil anticiparse a los mercados, es muy difícil saber los tiempos Está bien. y es una salida precipitada, como dijo Aldo, te puede hacer perder una recuperación. Y eso también es importante, por eso para nosotros es muy importante poder, cuando llega el momento de enfrentarte a un asesor de inversión, porque vos tenés ahí un apoyo, alguien que te va a tratar de calmar un poco, de guiar en estos procesos que son normales. Tranquilo que esto ya lo vimos antes de alguna manera. Ya lo ¿no? vimos y si vos estás bien por eso la clave es estar bien diversificado. Está Si bien. vos estás bien diversificado, y bueno, esto hay que surfear la ola, digamos. Bueno, cuarto principio, el poder del interés compuesto. El interés compuesto es un concepto que para muchos puede sonar muy abstracto, pero básicamente se traduce es la rentabilidad de la rentabilidad. Es decir, nosotros invertimos, nuestra inversión genera una rentabilidad y a su vez esa inversión va generando rentabilidades sobre rentabilidades. Y esto en el largo plazo, cuando tú tomas periodos de 30, 40 años, se vuelve hace que tu portafolio se vuelva, tenga un crecimiento exponencial. Acá, por ejemplo, hicimos, en esta gráfica lo ven, hicimos esta gráfica que es con el ejercicio del plan crecimiento, que tuvo un aporte inicial de $5.000, aportes regulares anuales de $1.200, plazo 30 años. Al final del periodo vos aportaste en esos 30 años $41.000 y el valor final esperado, esto es muy importante, el esperado es de casi $160.000. ¿Qué quiere decir? Esto no es que matemáticamente sea así, porque estamos hablando de inversiones y hay crisis, pero lo que queremos mostrar acá es que cuando vos invertís con tiempo, al final este poder del interés compuesto hace que finalmente tu patrimonio esté constituido de repente 1/3 más o menos por tus propios aportes y 2/3 fue por el crecimiento que tuvo esa inversión, el crecimiento del crecimiento, Perfecto. gracias al poder del interés compuesto. Bien, y hablabas también de la ventaja, o por lo menos de
lo fundamental de la diversificación, ¿no? Eso fue algo que mencionaste. Bueno, también el día ese pasado. justamente es el último principio, es las ventajas de la diversificación. Como hablábamos, así como uno no puede saber cuáles son los timings correctos para entrar o salir de un mercado, también es muy difícil determinar qué países o qué sectores de la economía van a ser los ganadores o los perdedores. Entonces, lo mejor es diversificar, porque la diversificación genera valor y te ayuda a gestionar mejor los riesgos. Bien, Y Aldo, complementás no, ahí. sí, claro. Y en el pasado, diversificar, por ejemplo, con $5.000 era difícil porque no habían instrumentos baratos, que es un tema no menor. Uno también tiene que pensar, cuando toma decisiones de inversión, otro de los principios que es relevante es el de los costos asociados a la inversión que está realizando en todos los aspectos. A veces Sí. cuando uno piensa en comprar un activo inmobiliario, un departamento o una casa como forma de inversión, a veces hay un montón de costos que no los ves a primera vista y que después van apareciendo los impuestos, que se deprecia, las lagunas para alquilarlo, etcétera, etcétera. También, cuando uno toma una decisión de invertir financieramente, es importante ver los costos, o sea, cuál es la comisión anual que este instrumento me va a costar, me va a generar. Y lo que ha ocurrido desde hace unas décadas, 2 o 3 décadas, es que se han generado alternativas, fondos índice, estos ETF son Exchange Trade Funds, Sí. que los ETF son fondos índices que permiten replicar, por ejemplo, o otros fondos permiten replicar el Standard & Poor's 500 con un monto muy pequeño, comprando como si fuera una acción del Standard & Poor's. O sea, es decir, Perfecto. comprando todo el índice con un monto muy pequeño, Está bien. con un costo muy bajo, y por lo tanto ahí hay una diversificación barata, hay una diversificación con un monto pequeño que el inversionista puede hacer. Ese desarrollo ha ido creciendo y puede ser para la Standard & Poor's, que ya es un índice muy diversificado, puede ser para las 3.000 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos reunidas en el principal índice en términos de tamaño, Russell 3000, o puede ser el mundo, o pueden ser, digamos, portafolios generales y globales. Ese es un factor que es muy relevante desde ese punto de vista y que al final nos vuelve a los temas de los principios básicos. Bueno, entonces define un poco su tolerancia al riesgo. Si usted está pensando que los grandes vaivenes le van a generar, digamos, mucho nerviosismo, tenga un portafolio más bien prudente. Si usted está dispuesto a invertir y esperar el largo plazo en forma paciente, bueno, puede invertir más en renta variable, que por supuesto además hoy es lo aconsejable dada las tasas de interés, dada la perspectiva de largo plazo. Defina bien el horizonte de inversión. Si está pensando que la inversión es para 5 años, probablemente tiene que ser más también prudente que optar por un portafolio de crecimiento en donde los resultados se van a ver más a la larga. Y respecto al activismo, la verdad es que la decisión más importante es definir ese perfil. Si usted va a estar más en renta variable o renta fija, y ahí permanecer y esperar. El activismo de querer saber cuál va a ser el mercado que este año va a ganar, cuál va a ser la acción que este año va a ganar y demás, es algo que, en definitiva, esto es por evidencia, se ha demostrado que no hay... los Warren Buffett son muy escasos en este mundo. ¿Ah? La verdad es que más bien para el inversionista promedio, que no tiene además la capacidad ni de desarrollar Ni modelos la información. ni de la pronto, información. ¿no? Ni la información. Muchas veces se necesita, y ni siquiera los más sofisticados tienen toda la información, y uno ve que les va a veces muy mal. Entonces, al final, es mucho mejor optar por estos principios que describía Valentina, ser más bien disciplinado y paciente, en alguna manera definir cuál es su perfil de riesgo y esperar el largo plazo. Eso es como que uno puede jugar al casino y está muy bien, ¿no? Hay que saber que por lo general pierden, terminan perdiendo, ¿no? Contra la banca. Claro, esa es la realidad. Acá los Warren Buffett son los Warren Buffett. Claro, lo que mostraba Valentina en el gráfico del largo plazo es que la renta variable, esto es un portafolio que esté diversificado en instrumentos más bien accionarios, a la larga tienen un premio sistemático sobre la renta fija. Pero eso
hay que esperarlo. Eso a la larga emerge, en contraste con el casino, acá emerge un premio favorable a quien desarrolla esa inversión y hoy estos instrumentos disponibles, o como lo va a mencionar después Valentina, estos instrumentos permiten hacerlo con montos pequeños y en forma muy eficiente. Perfecto. Siendo una recapitulación, ¿no? Para los que se hayan sumado unos minutos más tarde, ahora nos vamos a meter a hablar de tu plan, ¿no? Hicimos este contexto también para ver un poco en qué están las inversiones hoy en día, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, cuáles son los instrumentos que hay también financieros para invertir. Y más adelante, ya te la dejo colgada a vos, Aldo, vamos a hablar en qué momento del ciclo estamos, ¿no? O sea, aquellos que están ahí pensando, bueno, entro ahora, no entro ahora, ¿cuándo me...? Eso te la dejo ya para que lo expliques en un ratito. Y recordarle también a todos que al final vamos a aceptar todas las preguntas que ustedes nos manden. Pero seguimos con Valentina, en este caso. Bueno, todo esto que estuvimos hablando, estos principios, nos llevan a tu plan. Nosotros somos corredores de bolsa hace 35 años. Como actores del mercado financiero hemos vivido varias crisis, cambios. Idas y vueltas. Idas y vueltas, y entendíamos que este momento era un buen momento para empezar a poder brindar una solución a la gente más joven con capitales más pequeños. Entonces, en octubre del 2020 lanzamos tu plan. ¿Con qué objetivos? Primero, como dije, es eso, darle la oportunidad a personas con pequeños capitales que puedan tener una cuenta de inversiones en Uruguay con una institución supervisada por el Banco Central, que eso no es menor, y tener un oficial de cuenta asignado con quien que lo pueda acompañar en el proceso. Segundo, fomentar el ahorro voluntario. Con todo esto ya que hablábamos de la Comisión para la Reforma de Seguridad Social, el aumento de la esperanza de vida, es muy probable que, como se hace en los países más desarrollados del mundo, tengamos que ir hacia un sistema híbrido, entonces el ahorro voluntario va a jugar un papel muy importante. Y tercer objetivo es lograr que esos ahorros crezcan de la mano del interés compuesto, que básicamente con la gran ayuda de las acciones o renta variable, que son como decimos, como la entrada, la puerta de entrada del interés compuesto. A ver, ¿qué características tiene tu plan? ¿Por qué tu plan? En realidad nosotros no inventamos nada, simplemente sabíamos que había una necesidad y pudimos encontrar instrumentos que cumplieran con los requisitos que nosotros le pedíamos y empaquetarlo para hacer posible que pequeños ahorristas puedan tener esta cuenta. Tu plan es flexible. Eso es una de las principales ventajas que tiene tu plan. O sea, cuando decís flexible, yo puedo entrar, imagínate yo pequeño ahorrista. Sí. ¿No? Digo, primero esa consideración, que soy un pequeño ahorrista, o sea que puedo entrar de pronto con un mínimo de ahorro y ya entrar. Y después, cuando es flexible, entro y salgo cuando quiero. Eso entrás es un poco... y salís, por supuesto, entrás y salís cuando querés. No es la idea, porque como dijimos, acá lo que queremos es que te quedes para que consolidar tengas un ahorro disciplina, y que el interés que compuesto aportes, te dé. sí, ¿no? todo eso. Yo eso me quedó claro. Lo incorporaste. Claro, yo ya lo incorporé muy bien. Cumplimos el objetivo. Sí, ya me tienen ahí enganchado. Es flexible en el sentido que una vez que, o sea, hay un mínimo para abrir una cuenta, son $5.000, pero una vez que tú abriste esa cuenta, no tenés la obligación de realizar aportes. Podés hacerlo, como no, podés hacerlo una vez al año, podés hacerlo la cantidad de veces que lo necesites. Y hay gente que de repente abre y no aporta porque no tiene esa capacidad de ahorro de repente. Pero eso es lo que tiene, es flexible en el sentido de que no exige una contribución regular y es flexible en el sentido de que mañana tenés una emergencia y tenés que sacar la plata y no vas a tener una penalización. Está bien. Nadie te va a pedir que te quedes una cantidad mínima de años. Eso es una de las principales características que tiene con respecto de repente a otros productos similares. Tu plan es simple. ¿Qué quiere decir que es simple? Que cada plan tiene un único instrumento. O sea, tenemos 3 planes. El plan prudente, que es para un perfil más conservador, el plan moderado, que es para un perfil moderado, y el plan crecimiento, que es para un perfil más agresivo.
cada plan tiene un único instrumento, lo que varía es la proporción de renta variable y renta fija que tiene cada uno de esos portafolios. El más conservador tiene más participación de renta fija o bonos y el el de más crecimiento agresivo más de tiene renta variable. más renta variable, que fue el ejemplo que pusimos Exacto. ahí en la gráfica para demostrar la incidencia del interés ¿Cómo, compuesto. ¿Cómo se determina el perfil del ahorrista? Me quedó Sí. una última característica. Y tu plan es económico. Nosotros buscamos, cuando seleccionamos, como bien dijo Aldo, la industria financiera evoluciona como todas y hoy por hoy tenemos una gran cantidad de fondos mutuos o ETFs, que son estas como canastas de Sí. productos bien diversificadas, que cada vez hay más, cada vez son mejores y cada vez son más económicas también, que eso es algo bueno. Entonces, nosotros tratamos de buscar el equilibrio, que cumpla con lo que nosotros le pedimos a ese fondo, que cumpla con las características que queremos que tenga, pero además que sea eficiente en términos de costos internos que pueda tener el manejo de ese portafolio y también que sea equilibrado en la parte en lo que tiene que ver con los costos tributarios. Y un tema Está ahí bien. no es Eso menor es lo que decía del ojo con los costos asociados. Hay que mirar esa hay parte que de mirar la los costos inversión. asociados, esa comisión anual, Sí. el costo de entrada y salida. Muchas veces uno no lo tiene en cuenta cuando está, por ejemplo, haciendo operaciones sobre otros instrumentos. Y lo relevante es que esta mayor proporción a la que hacía, a la que se hacía referencia Valentina en renta variable, no significa que uno le pone al portafolio o a la cartera crecimiento unas pocas acciones, digamos, identificadas que pueden ser muy volátiles, muy riesgosas y que no generan diversificación. O sea, la mayor proporción es en renta variable, en instrumentos bursátiles, de nuevo, lo más ampliamente diversificados posibles. Y eso es lo que le da, de nuevo, la posibilidad de capturar esos premios o esas mayores rentabilidades en el largo plazo, que es la evidencia que tenemos de 100 años, digamos. Bien. Te planteo de vuelta, antes de preguntarte un poco también cuáles son los vehículos o los instrumentos, ¿no?, en los que se basa tu plan. El perfil del inversor, en definitiva, se hace con un cuestionario. Claro. Es como un requisito previo para definir qué tipo de portafolio Ahí está. es el adecuado para ti. Se te hace un cuestionario, que en este caso son 8 preguntas, y ese cuestionario arroja un puntaje y depende del rango, si sos un perfil, como te digo, más conservador, vas a ir al prudente, y sos más moderado, agresivo, de crecimiento. vas al crecimiento. Está bien. Exactamente. En esos tres sí. lugares. Tenemos 3, sí. Algo influye el grupo etario, la edad de la persona. La edad obviamente es muy importante porque también la edad también te determina el horizonte de tiempo. Cuanto más joven sos, más tiempo tenés. Entonces, más capacidad de asumir riesgos o volatilidades tenés. Para Bueno. Juanchi, que es joven, Claro. tiene una Con perspectiva. 43 Juanchi se años va de podría cabeza ir al al crecimiento. por claro. Podría decir ¿no? el crecimiento. Tenés, pensando que si te retiraras lo tradicional a los 65 años, aunque Sí, ahora han sí. aumentado Oh. las edades de retiro, tendrías 22 años por delante, e incluso pensando en retiro, en edades de retiro mayor, incluso mayor esa perspectiva, ese horizonte. Está bien. Ahora voy a la otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los vehículos, ¿no? Nosotros los ahora instrumentos? puntualmente estamos usando unos fondos mutuos de una marca o familias de fondos, como le decimos, que se llama BlackRock. BlackRock es una de las mayores gestoras de fondos del mundo, es muy importante. Una de las grandes, ¿no? Sí, es una de las grandes. Y bueno, es lo que tiene una gama muy amplia de productos. Nosotros seleccionamos los que consideramos acordes. Hoy es BlackRock, mañana no sé, no es que nos casamos con BlackRock. Como hablábamos otra vez, la evolución de esto es muy rápida y si mañana hay un instrumento que nosotros consideramos que es mejor, bueno, lo cambiaremos. Te quería plantear otra pregunta, que es la pregunta que surgiría de una persona como yo, ¿no? O sea, que me interesan los temas financieros, los temas económicos, pero estoy alejado y siempre vuelvo capaz que al origen de la conversación, ¿no? Los riesgos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo a partir de realizar, ¿no?, y fomentar y empezar esta inversión? Acá el riesgo principal que tenés es lo que llamamos riesgo de mercado, que es ese riesgo que nosotros no podemos mitigar. Es el riesgo de que
venga una pandemia, los mercados caen. Está bien. Esas caídas, esas fluctuaciones que tienen los mercados, que vos podés diversificar y estar más resguardado, pero no podemos evitar que en Sí, determinadas circunstancias los mercados caigan, las acciones caigan mucho en sus precios o los precios de los bonos lo mismo. Y un tema importante, muchas veces no se ve que en otros activos que tenemos, también están expuestos a esas volatilidades, pero como no los estamos transando, nosotros no estamos valorizando la casa Te o un entiendo. apartamento todos los días, porque si lo hiciéramos y quisiéramos vender en ese momento, probablemente también sufriríamos un castigo muy significativo, incluso a veces hasta Si más tu casa significativo. fuera acciones, por ejemplo. Exacto. ¿no? Y Por ponerlo de otra entonces manera. eso nos lleva a esta perspectiva de la disciplina y de permanecer y de esperar, porque así como esperamos con otros activos y no realizamos lo que sería una pérdida en ese momento, acá se da el mismo concepto. Está bien, la mejor manera de mitigar ese riesgo externo, que es las fluctuaciones de los mercados, vuelve a ser eso, ¿no? La paciencia, Exactamente. esperar, el largo plazo. El largo plazo. Con el tiempo ese riesgo se va como disipando. Está Si bien. vos tenés tiempo, por eso digo, para alguien que dice yo la plata la necesito en un año, es un riesgo muy alto. O sea, no, Estar no. en el fondo. Estar en un fondo. En un fondo como de crecimiento. Está bien. ¿Ah? O sea, por eso siempre el perfil es muy importante. Y el horizonte. Y el ¿Mi horizonte. cuenta dónde está? O sea, básicamente. Tu cuenta está se custodia en la Bolsa de Valores de Montevideo. Muchas personas nos preguntan, ¿y qué pasa si Majorano desaparece? Sí. No pasa nada, porque las cuentas de nuestros clientes están segregadas de las cuentas nuestras, son bien. independientes. Son O sea, si independientes. mañana yo desaparezco y bueno, Tu cuenta va a estar tu ahí. cuenta va a estar ahí, custodiada en la Bolsa de Valores y bueno, veremos cómo se rearma la cosa, pero eso es algo que nos preguntan mucho y es muy importante que estén la tranquilidad esa. Perfecto. Nosotros somos un intermediario. Está bien. O sea, no tomamos posición propia, no corremos ese tipo de riesgos, y todo está muy bien separado. ¿Y qué, por ejemplo, qué otros costos tiene de impuestos o ingresar a... Nosotros, a tu sí, plan? tiene el costo de Majorano, digamos, que es el que nosotros cobramos un fee anual del 1%, IVA incluido. Y después, al margen de eso, no tiene más costos porque otra bondad que tienen estos productos es que no pagan impuestos. Está bien. Eso es importante. Eso es muy importante. Y que es relevante además lo que mencionabas del 1%, que en el fondo piensen o pensemos, porque esto es relevante para todos, que en definitiva estructurar un portafolio de esta naturaleza Sí. a nivel global, replicando estos índices, replicando un poco en Standard & Poor's en Estados Unidos, replicando un poco en las acciones, por ejemplo, asiáticas o en el mercado emergente de Asia, replicando un poco de renta fija. Cuando uno construye un portafolio, al final ahí hay un conjunto de transacciones que se están haciendo permanentemente para mantener, digamos, esos índices o esos fondos replicando esos índices. Por lo tanto, cuando uno lo ve en una perspectiva de si uno lo fuera a hacer, y sería imposible tener un costo de ese tipo, lo que ha ocurrido es que el crecimiento en las últimas décadas de este tipo de instrumentos y demás ha permitido esta escala más global, que significa que las comisiones que en el pasado eran mucho más altas han disminuido significativamente para alguien que antes tenía prácticamente imposibilitado empezar con $5.000 a ahorrar en este tipo de instrumentos. Te entiendo. O sea, en el fondo es un instrumento complejo, ¿no? Que Exactamente. ahora vos podés optar por este instrumento entrando con poco y teniendo un costo muy bajo. Exactamente. Desde el punto de vista Así es. del porcentaje anual. Exactamente. Te había hecho la pregunta del ciclo, ¿no? Para los que están del otro lado mirando y dicen, bueno, pero es momento de entrar. ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Cuándo se termina? El mundo avanza con algunas vacunas en algunos países, pero otros no tienen tanto. Bueno, la primera respuesta más estructural es que siempre uno puede empezar ahorrando independiente del momento en el que está. Esa es la respuesta más estructural y sobre eso, a ver, no es que la estoy dando simplemente como una opinión no validada en la evidencia. La evidencia de quienes han trabajado, los premios Nobel que han trabajado en temas de finanzas y demás, al final su gran recomendación es usted puede empezar a ahorrar y entrar en cualquier momento, incluido, digamos, unos días antes de la crisis, porque esa recuperación probablemente se va a producir. Con más tiempo necesitará, pero finalmente se va a producir. Ahora, también dijimos que quizás algo relevante es
que hay momentos más proclives a la renta variable, también en términos estructurales, hacia portafolios más, llamémosle, de crecimiento o menos prudente, y está la pregunta de si estamos cerca de un periodo de sobreoptimismo o de euforia, digamos. Templeton, que era otro gran inversionista americano-estadounidense, solía definir los ciclos, estos ciclos bursátiles a los cuales Valentina hacía referencia, diciendo que nacían en el pánico, marzo del 2020, Sí. ¿tá? Crecían en el escepticismo, ¿tá? Que fue un poco quizás lo que ocurrió durante todo el año 2020, o sea, habían unos pocos pesimistas, es decir, unos pocos optimistas, muchos que básicamente estaban pesimistas respecto a las perspectivas que se iban desarrollando, y esa etapa de escepticismo igual fue subiendo o llevando al alza los mercados. Después tuvimos una etapa de optimismo, descrita, digamos, probablemente a partir del triunfo demócrata en Estados Unidos, que disipó algunos riesgos de la globalización, disipó algunos riesgos de la guerra comercial, etcétera. Y hoy creo que estamos en una etapa más todavía de optimismo, o sea, una etapa en donde parecería que aquello que yo le llamo como los alfileres del ciclo o un ciclo maduro parecen lejanos. Hay algunos riesgos inflacionarios, que es una variable que siempre hay que mirar, esa es una variable importante. Es decir, si la inflación en Estados Unidos a la larga emerge desbordándose de lo que son las metas, probablemente la Fed va a retirar los estímulos en forma muy rápida y eso podría llevar, digamos, a que ese ciclo se interrumpa. Pero hoy tenemos como la perspectiva de que la economía de Estados Unidos todavía no está cerca del pleno empleo, la inflación que se ha generado parece más bien transitoria, Sí. las condiciones financieras van a ser expansivas, la Fed va a ir subiendo las tasas en forma muy gradual y que las vaya subiendo, en algún sentido también refleja de que la economía va mejorando, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que van subiendo las tasas y va subiendo la bolsa, Está hasta bien. que las tasas Va cruzan. compasado el crecimiento gradual de las tasas con el crecimiento de los Porque mercados. refleja una Está reactivación y bien. un crecimiento más sostenido que se está consolidando. Quizás la señal que uno debería, a la que deberíamos apuntar o mirar es cuando las tasas de interés cruzan un umbral que se vuelve restrictivo. Que ese umbral ha sido, ese máximo ha sido sistemáticamente más bajo a lo largo de los últimos 40 años. En algún momento la tasa que pinchó el ciclo fue 20% y tuvimos la crisis del 82. Sí. Después la Fed, su máximo fue de 10, después en los 90 fue de 6,5, después fue en los 2000, a principios de los 2000 fue de 5,25. Ahora, recientemente, cuando subió las tasas en esta última década, lo hizo hasta 2,5. Hoy no sabemos cuál es ese umbral, pero parecería que ese alfiler que le pone fin al ciclo, que puede generar una reversión de estos mercados alcistas en materia bursátil, tiene que ver más con cuando la tasa de interés cruza ese nivel que se vuelve restrictivo. Parecería que aún con una Fed retirando los estímulos, que aún en un proceso de normalización monetaria gradual, eso está todavía algo distante en el tiempo. O sea, volviendo a las fases de Templeton, pánico, escepticismo, optimismo, euforia. Bueno, puede haber euforia en algunos sectores o en algunas acciones, pero mirando el mercado en su conjunto, que es el que permite esta diversificación en renta variable, parecería que estamos todavía en etapas de optimismo y no, digamos, en una etapa de euforia. Bien, tenemos varias preguntas. Si quieren podemos arrancar con las preguntas. No sé si querés complementar algo tú, Valentina, o agregar algo más de lo que hemos hablado, o si ya arrancamos directamente con las preguntas de las personas que están Sí, siguiendo el webinar. vayamos a las preguntas. Bueno, vamos a las dale. preguntas, ¿te parece? Vamos con la primera pregunta, que es de Pablo. Y dice, ¿la cuenta en dólares de tu plan, de qué banco es? La cuenta en dólares de tu plan es del Banco República. Perfecto. Voy con la otra pregunta. ¿Tu plan está basado en análisis técnico o fundamental? No. No. No, el análisis técnico acá lo que digo es más un tema de
de entrar, de estos productos que se están Sí. más estandarizados. No, el ¿no? análisis técnico, es- el análisis eso. técnico es justamente lo contrario, es el hiperactivismo. Exacto. Porque Claro. el análisis técnico, que puede tener su aporte, no lo estamos desmereciendo Sí, 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 sí. desde el punto de vista de que pueden haber algunos patrones de comportamiento en instrumentos, en activos y demás, que quizás a un inversor, a un trader, le permite identificar en el corto plazo una oportunidad de ganancia que la puede aprovechar. Aquí el análisis tiene que ver más con la diversificación, con los principios que mencionaba Valentina y quizás con algo de fundamentos, relacionados a que hay etapas en el ciclo que quizás uno debe ser más prudente y tener más renta fija. Hay etapas en el ciclo donde uno puede estar más hacia renta variable, más hacia un fondo del estilo de crecimiento. Siempre en realidad está todo esto muy definido por el perfil de riesgo, el horizonte de inversión, la predisposición a usar los recursos en el corto plazo. Eso es lo fundamental. En realidad es como, en algún sentido, contrario al análisis técnico, que es mucho más táctico. Esto es mucho más estratégico y de largo plazo. Esto Claro. ya no, querías agregar No, algo? yo quería agregar algo, sí, que, a ver, ¿cómo decimos? El activismo, el análisis técnico, o sea, es otro estilo. Está bien. Acá es como, vos podés de repente reservar una parte de tus ahorros, de tu patrimonio para hacer ese Eso. tipo de inversiones porque te gusta, te interesa, te divierte, lo que sea. Pero esto es otra cosa. Se pueden hacer las dos cosas en paralelo. Pueden ser Esto complementarios. claro, son complementarios. Esto es, yo pienso, mucho para adelante para asegurarme o tener una mayor certeza de mi situación financiera futura. Es otra cosa. Pueden Pueden convivir. convivir. Pueden convivir. Por eso, pero es Pero importante acá, tenerlos. o sea, acá hay otro objetivo, en definitiva. claramente. Otro objetivo. ¿no? Esto creo que ya fue respondido de alguna manera. ¿El costo es fijo o porcentual? Pregunta Álvaro. Es un costo porcentual y es sobre el valor del portafolio y se cobra cada 3 meses. Cada 3 meses. Perfecto. ¿Algo vas a agregar algo? No, que en el fondo es la alícuota que corresponde a los 3 Sí. meses. O sea, no es que es 1% todos los No, meses. no, no, no. No, claro, en el está total, claro. en el año es el 1%. En total, Sí, en el año perdón, es es 1%. una aclaración que sí. Bien, Aldo. Quería hacer la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la rentabilidad esperada en cada uno de los 3 planes, digamos? Bueno, la rentabilidad esperada, nosotros, a ver, como siempre decimos, en finanzas lo que pasó en el pasado, no tenemos que usar el pasado para No necesariamente anticipa lo que va a ocurrir. lo que va a ocurrir en el Ah, bien. futuro. Si bien tenemos muchos datos de muchos años, nosotros en función de cómo se maneja BlackRock y siendo a su vez un poco más conservadores, le asignamos una rentabilidad esperada del 4,5 al plan prudente, del 5,5 al moderado y del 7 al crecimiento. Eso está relacionado con el premio que el sobrerendimiento que tiene un fondo de más renta variable que un fondo más concentrado en renta fija. O sea, para que tengan una idea, mirando en el largo plazo, la sobrerrentabilidad que tiene un índice accionario global, la renta variable a nivel global sobre la renta fija, es entre 5 y 6 puntos. Por lo tanto, ese 7 al que uno podría aspirar en el largo plazo, en el caso de un fondo como el de crecimiento, tiene que ver con que si uno mira hoy la tasa del bono del tesoro a 30 años en Estados Unidos, es 2%. Entonces, si uno le agrega, por ser un fondo más concentrado en renta variable, esos 4, 5, 6 puntos de premio respecto al 2 da aproximadamente 7. O sea, 5 puntos es como lo razonable agregarle a lo que sería la renta fija en una perspectiva de 30 años. Ese es como uno tiene que razonar. O sea, ¿por qué la renta variable es riesgosa? Porque al final genera ese premio que es como de unos 5 puntos respecto a simplemente comprarme un bono del tesoro de 2% y esperar 30 años a que ese bono, digamos, se extinga, o sea, termine su plazo. Sobre eso, ese 2%, típicamente en renta variable diversificada a nivel global, hay premios que son entre 5 y 6 puntos, a veces un poco menos, dependiendo de si también dentro de la renta variable y renta variable
un poco más riesgosa y hay renta variable de países desarrollados menos riesgosa que la de los emergentes. Entonces, estamos hablando para el conjunto de la renta variable o de los mercados accionarios globales. Esta pregunta, esa pregunta básica e importante, ¿no? Que hace alguien es, ¿cómo hago para empezar a invertir en tu plan? Bueno, como dijimos, tu plan tiene un mínimo para abrir la cuenta que son $5.000. Y si estás interesado, nos tenés que contactar. Hacemos ese proceso donde hacemos el cuestionario del perfil del inversor para determinar qué perfil tenés, si realmente tu horizonte de tiempo es el que crees que tenés, y para ver si estás realmente capacitado para invertir a largo plazo. Una vez que contestamos ese cuestionario, nos da el resultado y conversamos y vemos si estás realmente afina a ejecutarlo. Es muy simple. Es más, de hecho, a raíz de la pandemia, la gran mayoría de las cuentas las hemos abierto no presencial. Sí. O sea que hasta lo podés hacer Sí. todo a través de la virtualidad. Después, yo los invito después a ingresar a nuestra página web, que es www.mayorano.com.uy/tuplan. Ahí tienen toda la explicación, los planes, tiene una calculadora donde vos podés simular tu capital del futuro, digamos. Hay una sección con las preguntas frecuentes. Ahí están enunciados todos los costos. Perfecto. Y hay hasta un formulario de contacto que ustedes lo pueden completar y ahí recibimos el mail y un asesor nuestro Se entra en se contacto. comunica, ya sea por teléfono o como sea, para empezar el proceso. Esta pregunta creo que es para vos, Aldo, mirá, me hago la pregunta. El plan es en dólares, ¿no? Y en Uruguay, en largo plazo, es más conveniente invertir en unidades indexadas que en dólares, por lo que parte de la rentabilidad se perdería por el aumento de la unidad indexada en comparación con el dólar. Bueno, a ver, básicamente lo que esto puede ser complementario a las inversiones que en general, cuando uno está en Uruguay, si son los flujos que uno recibe como salarios de desenvolverse laboralmente o profesionalmente o al final rentabilizar el capital humano que ha invertido, básicamente ahí tiene flujos en unidades indexadas. Si tiene un activo, si tiene una casa, si tiene un apartamento, eso al final su valorización es en unidades indexadas. Y otras actividades que pudiera desarrollar algunos emprendedores en una empresa o que pudieran tener inversiones, digamos, que estén muy vinculadas al país, uno ahí está captando una parte importante de la evolución de la inflación en dólares o de la unidad indexada a la larga. Por lo tanto, esto está pensado como para complementar, es decir, como para diversificar y diversificar fundamentalmente pensando en portafolios que tengan un componente importante en renta variable. Evidentemente que eso, a la larga, permite capturar también una inflación en dólares que está en la unidad indexada cuando uno invierte, por ejemplo, en un portafolio global. O sea, cuando le va bien a las acciones a nivel mundial, cuando le va bien en general a los activos de renta variable, bueno, también le está yendo bien a la unidad indexada medida en dólares. Entonces, en el fondo, por eso, de alguna manera, esto lo que refleja es mejores oportunidades y más diversificados para a veces factores que influyen parecido en los dos tipos de activos. O sea, yo diría que, de nuevo, son complementarios. O sea, no domina uno a lo otro, no domina la unidad indexada a un portafolio diversificado a nivel global, eso es evidente. Y al revés, tampoco significa que uno tenga que tener toda su cartera diversificada en renta variable a nivel global y no tener unidades indexadas. Uno puede combinar, por ejemplo, portafolios de esta naturaleza, los puede combinar con depósitos en unidades indexadas, lo puede combinar con un bono en unidad indexada, con una letra en unidad indexada.
Y también, perdón, que yo quería Sí. acotar, es cuando uno es dependiente y hace aportes, nuestras jubilaciones básicamente están invertidas en Exacto. unidades indexadas. Entonces, como que la unidad indexada ya está disponible Ya la estás en usando. diversas formas, está más De al una, alcance ¿no? de tu mano y es como dice él, Ese es el un punto, complemento. un punto importante que está mencionando Valentina, que bueno, probablemente quizás la reforma de la seguridad social tenga la opción de que hoy los dos fondos que están dentro del ahorro obligatorio Sí. en el sistema previsional privado a nivel de las AFAPs, eventualmente se podría incorporar algún fondo adicional. Pero perciban que a pesar de todos estos cambios, estas megatendencias que hablamos al inicio, lo que ha ocurrido es que todavía no hay un fondo del tipo crecimiento que tenga un 80% en renta variable dentro del sistema obligatorio, lo cual, digamos, es un déficit importante que, bueno, la reforma lo tendrá que evaluar, lo tendrá que tomar. No obstante eso, para las generaciones jóvenes, igual incorporando portafolio, o sea, incorporando un fondo de esa naturaleza, que sería bienvenido, igual va a tener que complementar, o vamos a tener que complementar con ahorro voluntario. Y por lo tanto, con más razón hoy, al no existir en el sistema previsional actual una alternativa que tenga las características de 80% en renta variable, que sea, digamos, más del estilo del crecimiento, con más razón uno tiene que complementar o diversificar teniendo eso, digamos, en el ahorro voluntario. Bien, voy con esta pregunta bastante concreta. ¿Se puede asociar una tarjeta de crédito para el pago de los aportes regulares? No, hoy no tenemos esa opción disponible. Em, Nosotros básicamente lo que hacemos es enviar recordatorios mensuales, porque para ayudar un poco a esa, como decimos, esa A esa dinámica constancia y ¿no? disciplina. Y en realidad, con ese recordatorio vos haces una transferencia bancaria Está bien. y ya está. Y ya está. Ujú. Los reportes de mi rentabilidad de mi cuenta se ven en mes a mes o de qué forma se ven? En realidad, al momento que abrís tu cuenta, se te da un usuario de lo que es nuestro home banking, que es el acceso online a tu cuenta bancaria. Y vos entrás cuando quieras desde tu teléfono o tu tablet o tu PC, Perfecto. como Y, lo vas, decimos, y haces el seguimiento. y haces el seguimiento y eso se ve, es en tiempo real. Cualquier cambio, cualquier compra o venta, aporte, retiro, lo ves ahí. Y la evaluación de esto es diaria, o sea, todos los días vas a ver cuánto varió tu Va portafolio. variando tu portafolio. Voy con la última pregunta. Ya está contestada, pero bueno, vale la pena volver a contestarla. ¿No paga nada de impuestos en Uruguay? No, y porque este tipo de fondos se llaman lo que acumulan, es decir, son inversiones que no pagan ni intereses ni dividendos, porque acá en Uruguay lo que está grabado por el IRPF es el pago de un interés o un dividendo. Cuando una acción te paga un dividendo o un bono te paga un interés, ahí automáticamente se te retiene el 12% en concepto de IRPF, que de hecho los corredores de bolsa somos agentes de retención. Pero cuando vos tenés instrumentos como estos que no pagan, sino que reinvierten, volvemos al tema de la reinversión eso está exento, porque el crecimiento de capital no está grabado por impuestos. Muy bien. Bueno, como comentario final, algo que quieran agregar, Valentina o Aldo. ¿Valentina? Yo, no, la verdad que nada. Me parece que Bien. recorrimos todos los temas, estuvo Completito. 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 ¿no? Arrancamos de un contexto global hasta ir básicamente al producto en sí que es tu plan. Yo creo que quienes venimos del ámbito financiero y que muchas veces se nos atribuye capacidad para anticipar tendencias y Sí. demás, yo quiero desmistificar eso y que en general lo que muchas veces transmitimos, yo lo transmito en forma regular, lo he escrito columnas, he tratado de hacer educación financiera con esto, es que al final la diversificación, el pensar en inversiones más bien pasivas a la larga, sin incurrir en ese pánico que evidentemente genera a veces activismo y quita rentabilidad,
con instrumentos eficientes, con carteras eficientes y portafolios eficientes, hay mucho documentado, mucho evidenciado de que esa es la mejor estrategia. Sobre todo, digamos, cuando cualquiera de nosotros está dedicado a nuestras profesiones y a nuestras actividades normales y no tenemos además ni siquiera tiempo. O sea, aún teniendo tiempo, no seríamos capaces, digamos, de estructurar portafolios o carteras que nos permitan a la larga capturar esas rentabilidades que pueden emerger siendo paciente. Perfecto. Agreguemos una vez más que la gente entre, ¿no?, a la página de Majorano y compañía. Majorano.com.uy/tu plan. Perfecto, y ahí ya pueden entrar y en tal caso mandar el formulario, será recibido y entrará un agente en contacto con la persona que mandó el plan. Exactamente. Valentina Majorano y Aldo Lema, el economista Aldo Lema, muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar y que nos mandaron también todas las preguntas al final. Gracias a ti, Juanchi. Un placer. Un placer. Buenas noches. Gracias. Chau, chau.